Bueno, buenos días a todos o ya buenas tardes. Sí, enfatizar el aspecto recursivo o iterativo de todo el estudio. Entonces, el pronóstico, la etapa de pronóstico no es la última que se hace en espera de todos los productos que se vienen generando en las etapas anteriores, sino que se viene desarrollando desde el inicio del, del, de un estudio de ordenamiento ecológico. Eh, Ahora bien, por eso van a ver que muchas cosas se retoman de la caracterización, del diagnóstico, cuando entramos a esto que le llamamos etapa de pronóstico. Y la idea de la etapa de pronóstico es examinar la evolución de los conflictos ambientales. Es decir, tenemos que proyectar todos los resultados de lo que nos acaba de decir Daniela del análisis de aptitud y proyectarlos a futuro, con el fin de entonces encontrar los mecanismos, los procedimientos, los criterios de regulación ecológica, las estrategias, los lineamientos que prevengan a largo estos conflictos o nos permitan administrar estos conflictos hacia largo plazo. Bueno, ustedes pueden leer lo que dice ahí el reglamento en materia de ordenamiento ecológico sobre lo que trata el pronóstico. Pero si nos vamos a la siguiente, por favor. A mí me gustaría retomar con lo que nos dejó Daniela hace un momento, que es el caso del hábitat de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa. La tortuga amarilla es una especie amenazada como todas las tortugas marinas, pero es el vertebrado terrestre que hace la migración, el vertebrado marino que hace la migración más larga en todo el mundo, porque se reproduce en Japón y quien se acuerde de la película Buscando a Dory, no Buscando a Nemo, sino Buscando a Dory, se recordarán que que viajan por las corrientes marinas con las tortugas y llegan hacia las costas del Pacífico norteamericano. Bueno, por distintas cuestiones oceanográficas, durante los meses de abril, mayo, junio, se congregan en la región que se llama Golfo de Ulloa, que ahí la ven. Y tiene que ver porque hay una gran productividad y donde tiene una gran productividad, pues todos los depredadores llegan a comer. Y básicamente lo que llegan ahí las tortugas, la tortuga amarilla, la caguama, a comer la langostilla, que es ese crustáceo este, rojo que ven ahí, que se encuentra en grandes cantidades durante esos meses. También en ese mismo lugar, la siguiente por favor, lo que tenemos es la pesca, sobre todo el lenguado, por una cooperativa pesquera que ustedes ven ahí, básicamente es una pesca de pequeña escala. Y lo que tenemos entonces es un conflicto que escaló a niveles internacionales, este, porque lo que sucede, tenemos la captura incidental de la tortuga amarilla, lo que vieron en las imágenes anteriores, esas que queda la tortuga, individuos que quedan capturados en las redes de estos pescadores. Este conflicto internacional amenazaba incluso con el embargo de los productos pesqueros por parte del gobierno de Estados Unidos, en un caso muy parecido al conflicto atún-delfín. Entonces aquí tenemos el caso de un conflicto en una zona muy en particular, ya identificada en la etapa de diagnóstico, entre conservación y pesca. Y lo primero que hicimos es proyectar este esquema hacia futuro. Lo que hace uno en el pronóstico utiliza modelación dinámica. Cabe señalar que el esquema que seguimos siempre es de lo que se llama modelación mediada,
¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos con los representantes de los actores sociales en conflicto y trabajamos con ellos para generar el modelo. Y entonces aquí teníamos como actores sociales la cooperativa pesquera, los grupos interesados en la conservación de la tortuga amarilla, las autoridades de pesca y las autoridades este, encargadas de la protección de las especies en peligro. Y generamos un modelo, parecimos, un modelo de sistemas, que lo que tiene que ver son con esos flujos que lo que está sucediendo entre el proceso productivo, el territorio, los recursos naturales. Y comenzamos con un modelo conceptual parecido a esto. Si damos la siguiente, lo que buscamos es encontrar las tendencias a futuro. Y esta modelación mediada lo que hace es buscar en condiciones de lo que se denomina incertidumbre profunda, cuáles serían las tendencias a futuro en si todo sigue igual, si no cambia nada en términos de la situación, hacia dónde va este conflicto. El contextual es qué sucede si aplicamos distintos elementos de política ambiental y el estratégico cuál es el escenario que se recomendaría. Y lo hacemos a través de identificar los mecanismos, o sea, las relaciones causa-efecto y los comportamientos que nos detectan los mecanismos vitales que son fundamentales para prevenir la desaparición o el colapso de un sistema, en contra de los que se considerarían necesarios, que solamente ocurre una modificación del sistema, o los deseables, que se relacionan con la calidad o valor que los actores sociales le dan a ese sistema. Como ven, el conflicto para resolverlo tiene que abordarse los vitales. Y entonces, a partir de la zonificación, lo que ven es el Golfo de Ulloa. La siguiente, por favor. Y lo que tenemos en esa zona van a ver los resultados del análisis de aptitud. Lo que ven en la gráfica de la izquierda que dice aptitud, van a ver la asignación del territorio de acuerdo a cómo se ve la aptitud general. Y básicamente, muy rápidamente, lo que nos está diciendo es que de acuerdo con los resultados de aptitud, yo debo asignar el territorio preferentemente hacia la pesca en esa zona que se ve en verde y la zona también que está junto, que es esa zona café, o sea, las dos áreas que están hacia la costa, y hacia la conservación las dos áreas que están hacia el mar, que es la anaranjada y la amarilla. Bien, esa sería la asignación directa. Pero si yo hago un análisis de qué tanto pierde un sector cuando yo le asigno una zona a otro, o sea, no le puedo asignar la misma zona a los dos. Entonces vemos la figura de la derecha y lo que vemos es que el sector conservación, que es la barra en azul, es el que más pierde si yo le asigno esas zonas a la pesca. Y al contrario, en la zona verde, lo que se encuentra es que el sector pesca pierde mucho más que el sector conservación en la zona que está más pegada a la costa. Esto nos da una idea, es que tanto están dispuestos los actores productivos, los agentes que ocupan el territorio en pelear por las distintas zonas. Con esta información, pasamos a la siguiente. Entonces comenzamos a generar un modelo sistémico, que es la parte que ven arriba. Es el mismo esquema que veíamos anteriormente, y lo que buscamos entonces es encontrar cuáles son los patrones de comportamiento de la población de la tortuga amarilla. Aquí lo clave era encontrar la pregunta que habría que responder con este modelo, y en este caso es ¿con cuántas capturas incidentales por embarcación por año la autoridad, en este caso Semarnat, estaría obligada a actuar?
Lo que se ve en las gráficas de abajo, en la figura de la izquierda, es el comportamiento de un parámetro que se llama coeficiente de capturabilidad, que se llama Q, y en la figura a la derecha es cómo con el cambio en la cantidad, en el número de tortugas que va hasta 40,000 en la región, con distintos eh, tasas o individuos capturados por año, que es esa C, cómo cambia ese parámetro Q. Y entonces claramente lo que es un fenómeno no lineal a medida que aumento la biomasa. Si nos vamos a la siguiente, lo que ahora hacemos es modelar este sistema bajo distintas condiciones utilizando modelaciones que se llaman estocásticas, simulaciones que llaman de Monte Carlo en relación al casino, bajo muchísimas condiciones, lo modelamos más de 1 millón de veces y de aquí extraemos entonces la información. Lo que se ve en la figura son las tendencias bajo distintos, qué pasa con la población de tortugas cuando inicio con una población de 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 o 30,000 tortugas a lo largo del tiempo de simulación que lo simulamos a los 10 años. Como ven, hay casos a los que la población de tortuga le va muy bien y aumenta, y en otros casos disminuye y en otros casos queda igual. En fin, ¿qué quiere decir? Modelamos muchos escenarios simultáneamente. La siguiente. Y de estos comenzamos a encontrar algunos resultados que son importantes. Y de aquí comenzamos con una serie de acuerdos que tiene que gestionarse a lo largo del proceso con los actores sociales. Y lo primero que determinamos es que deberíamos tener bueno, esa era una de las condiciones de la Semarnat, que el periodo en el que se debería evaluar en un periodo de 25 años. Más de 25 años, lo que sucede es que las predicciones son cada vez menos confiables. Y entonces, en ese periodo de 25 años, lo que se acordó es que debería prevenirse una pérdida de un 25% de la población actual de la tortuga amarilla por captura incidental y una probabilidad de que eso ocurriera del 10%. Y lo que ven ustedes en la figura, en la gráfica de hasta arriba, son uno de los escenarios con las tendencias. ¿Qué sucede con la biomasa de las tortugas? El número de tortugas, cuando en la línea azul hay una captura de una tortuga, un individuo por embarcación por temporada, o dos, que es la morada, tres, verde, etcétera. Como ven, entre más capturas por embarcación por temporada haya, pues mayor es el efecto de la disminución de las tortugas. Lo que ven entonces ahora, en los cuadros, la figura de abajo, es qué sucede cuando simulo que solamente hay una captura por embarcación, o dos, o tres, o cuatro. Y ya se ve un patrón que va alrededor de un número de 200 tortugas por año. Y cuando vemos la gráfica de la derecha, muy rápidamente, lo que vemos es qué sucede con la población de las tortugas. Lo que vemos, la línea roja, es cuando perdemos un 25% de la población. Y noten la figura roja como cuando llego alrededor de 4 tortugas por embarcación por temporada, en este escenario ya tengo una probabilidad de alrededor del 10% de que este escenario ocurra. Entonces tengo efectos y tengo la probabilidad de ocurrencia, que son cuestiones fundamentales para establecer la política para prevenir que desaparezca el fenómeno de la agregación de la tortuga amarilla. Si vamos a la siguiente, ahora lo que estamos haciendo al final de cuentas es algo que se conoce técnicamente como un análisis de transiciones críticas. Vean la figura, la gráfica de la derecha, donde tenemos en la parte de arriba, en la figura A, tenemos lo que se denomina la variable forzante, que esa es la captura incidental por año,
contra la variable de estado, que esa es la población de las tortugas amarillas. Y entonces una de las condiciones que puede uno suponer es que el cambio es casi lineal. A un cambio de la variable forzante, el número de capturas incidentales, corresponde también un cambio proporcional en la biomasa de las tortugas. Pero en otras condiciones, que este es el caso de la figura de en medio, la figura B, lo que se muestra ahí que es en ciertas regiones del sistema, del comportamiento del sistema, un cambio pequeño en la variable forzante, en el número de tortugas, conduce a un cambio abrupto en la variable de estado. Y eso, por eso se ve una caída en cascada. Y en un sistema adicional, el sistema C, se ve como se refleja como un colapso del sistema, lo que se ve en las flechas. Bueno, esto lo que nosotros simulamos fue la condición B, y lo que vemos ahora sí en las gráficas de la derecha, la gráfica A, B, C y D, son los resultados a 25, 50, 75 y 7 años. A es 25 años, B 50, C 75, D 100 años. Y noten ustedes que tenemos en la horizontal la variable forzante, que es la captura incidental por año, y en la vertical lo que tenemos es la abundancia de tortugas. Vean cada uno de los puntos negros. Eso lo que significa es el promedio cuando tenemos la figura de arriba en morado. Por ejemplo, fíjense en la figura A, en el color morado tenemos el promedio, que es el círculo negro, y las desviaciones estándar, los intervalos de confianza, cuando es una captura por embarcación por temporada. Si seguimos hacia abajo, en la diagonal tenemos cuando ocurre con 2, que ese es el naranja, el 3, 4 y 5. Ustedes pueden ver más o menos cómo va la progresión. Y noten ustedes que cada vez que incremento el número de tortugas capturadas incidentalmente, sus intervalos de confianza cambian. Se ven más grandes. Lo interesante aquí es la línea roja, que es el 25% de la población que ocurra. Entonces, lo que significa aquí es que yo no me tendría que preocupar en 25 años cuando tengo una o dos capturas por embarcación por temporada, pero sí me preocuparía cuando tengo 3, 4 o más de 3 embarcaciones. Todo esto es que yo con esto tengo el conocimiento, la justificación para determinar que con alrededor de 200 capturas por temporada, capturas totales por temporada, tengo una transición crítica de un estado de alta resiliencia de la población a un estado de baja resiliencia. Y eso es lo que se tiene que evitar. Si vamos a la siguiente, entonces noten ustedes, ya tengo un umbral, también ya tengo una probabilidad. Y ahora con esto, ahora sí puedo volver a revisar la asignación de usos del suelo. Y esto fue lo que hicimos en este caso. Y lo que hicimos es, ¿qué sucede si realmente la cooperativa logra, y se puede monitorear, logra que exista un umbral, que las capturas incidentales están por debajo del umbral, que son 2 capturas por embarcación por temporada por año? Si es el caso, lo que tengo es una situación como la de arriba, que la zona que se ve en rosa y en cian, en azul claro, esas se designen para la pesca y el resto para la conservación, siempre y cuando esté por debajo del umbral. Pero en el momento que se supere el umbral, entonces esto lo podría cambiar y o debería cambiar, y ahora la zona anterior en azul celeste, ahora está en azul oscuro, se la debo asignar a conservación. Entonces, impido la pesca en esta zona azul, y solamente la pesca podría ocurrir
en la zona azul claro. Y este era lo que se llama el uso múltiple alternativo por áreas. Esto se propuso, comienza la negociación con los sectores, etcétera, y el resultado fue la siguiente. Entonces, esto abre los espacios a la discusión, al debate. Y en la vida real lo que sucedió, porque por un lado, pues se tienen que tener las autoridades de pesca, que es básicamente CONAPESCA, y las autoridades de Semarnat, que era básicamente vida silvestre y CONAM. Y entonces, con nuestros resultados y la determinación de las 200 tortugas, las autoridades pesqueras, lo primero que generaron fue un polígono que se ve en la figura de abajo de la izquierda, vean la línea roja, con un polígono que iban a ser lo que se llama un refugio pesquero. Y la zona verde era la zona de la restricción para la pesca. Noten ustedes que esto no satisfacía las condiciones que se habían establecido. Comenzó la discusión, una vez la negociación, el viene y va, y después de un periodo muy tortuoso, que esa negociación pues la llevaron más bien Antonio y Daniela. Mi trabajo ya para ese entonces había terminado. Y lo que llegó la autoridad pesquera es que había un refugio pesquero en la zona que se ve ahí verde, que eso sí cumplía. Esto siempre y cuando se sobrepasara el umbral que había señalado de 200 tortugas por año. En un acto un tanto extraño y sin ninguna base, la autoridad pesquera no puso el umbral en 200 tortugas, sino lo puso en 90 tortugas por año. Bueno, desde el punto de vista de conservación no importa, mientras menos capturas incidentales mejor. Bien, y esto, bueno, fue lo que prevaleció un rato y teníamos el conflicto conservación-pesca. Lo interesante fue lo que sucedió después. Si ven la figura de la derecha, lo que se ve es un proyecto de minería submarina de roca fosfórica y hay y en este caso en un yacimiento que se ve con el color morado, en ese polígono que era la concesión minera, pero básicamente el yacimiento es lo que se ve ahí. Y noten ustedes cómo toca parte de las zonas críticas para la conservación. Y en este caso, entonces, ahora pesca y conservación se opusieron con esta misma base hacia el sector minero. Y la razón fue de que si ustedes ponen un umbral, ya sea 200 tortugas o 90, eso se refiere a la mortalidad adicional a la que consideraríamos natural, a la que está fuera de estas actividades. Si ustedes ponen otra actividad, están ocasionando un efecto quizá no letal en las poblaciones de tortuga que tiene que cuantificarse. Y esto habría que reducirlo de la contabilidad total porque el fenómeno son 200 tortugas, el umbral es 200 capturas incidentales, 200 tortugas muertes adicionales a lo que ocurre ya naturalmente. El resultado de esto fue que este proyecto no se autorizó, no fue autorizado, porque en la manifestación de impacto ambiental lo que tenían que demostrar, los grupos conservación de pesqueros lo solicitaron, tenían que demostrar cuál era el efecto en ese umbral que estábamos nosotros tratando. Porque si ese era el caso, entonces habría que modificar las condiciones anteriores del ordenamiento ecológico. Entonces, que la siguiente. En síntesis, se tienen que aplicar este tipo de modelos, resultan con su complejidad técnica y matemática, pero al final de cuentas un fenómeno de traducción. Y entonces lo que queda aquí es que tenemos que gobernar con estas incertidumbres, por eso tenemos probabilidades, por eso tenemos escenarios. Y lo que hacemos nosotros a través de procedimientos y de procesos de modelación mediada es integrar todo el conocimiento entre los elementos tangibles y los intangibles de los sistemas dinámicos. De tal manera que lo que aportamos en la etapa de pronóstico son conocimientos sobre las disyuntivas, los umbrales y los patrones de comportamiento, con lo cual se pueden resolver
los conflictos ambientales de una manera que considera un futuro incierto. Y con esto termino. Gracias.